Amigos del canal del Congreso, bienvenidos a esta entrevista especial. Uno de los grandes retos de la humanidad es la lucha frontal contra el hambre en todo el mundo. Por tal motivo, desde octubre del año pasado existe en nuestro país el Frente Parlamentario contra el Hambre, que es presidido por el congresista Modesto Julca, quien nos acompaña en esta oportunidad. Y aquí, por supuesto, le damos las gracias y la bienvenida, congresistas. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, así es. El Perú, desde octubre del año pasado, cuenta con un frente parlamentario que se ha creado de manera multipartidaria en el que están representados todas las bancadas, ¿no? Este frente parlamentario tiene una agenda muy especial y muy amplia que tiene que ver justamente con la lucha contra el hambre, con el tema de agricultura familiar, la parte de salud y una serie de aspectos más que es necesario que comencemos a trabajar no solo como legisladores sino como país. Por ello creo que la oportunidad que tenemos ahora de poder realizar en el Perú un foro a nivel latinoamericano que será en noviembre próximo nos permitirá tener y plantear una agenda nacional, ¿no? El tema del hambre tiene que ver con el tema de la lucha contra la pobreza, tiene que ver con el cambio climático y unos aspectos más que esperemos podamos, no solo los parlamentarios, sino todas las instituciones a nivel de la sociedad civil, a nivel de las instituciones del gobierno, puedan comprometerse y trabajar de la mano para poder lograr superar y lograr que este tema del hambre no sea un problema como lo es hoy y que finalmente podamos superar y mejorar en estas acciones. Y que evidentemente merece que existan más iniciativas de este tipo donde los esfuerzos de todos los países puedan concatenarse en una solución viable y que beneficie a la mayor cantidad de gente. También nos acompañan en esta oportunidad la coordinadora regional de los Frentes Parlamentarios de América y el Caribe, la congresista de la Asamblea Ecuatoriana, María Augusta Calle Andrade, y también el coordinador de la Iniciativa de América Latina y el Caribe Sin Hambre, el funcionario regional de la FAO, el ingeniero Luis Lobo Guerra, a quien les damos las gracias y la bienvenida, y con quienes vamos a conversar más adelante precisamente sobre el sexto foro que se va a llevar a cabo aquí en nuestro país en noviembre de este año. Pero antes de eso, congresista, para que las personas que quizás todavía no conocen del trabajo de este Frente Parlamentario contra el Hambre, ¿podría explicarnos un poco cuál es la labor que tiene y los objetivos que se han trazado en el mediano plazo? Bueno, creo, como decíamos, un problema que tenemos que superar, que está relacionado con mucho más, es el tema del hambre, la pobreza y el cambio climático. Para ello, en cada país tenemos que implementar normas, leyes que permitan no solamente institucionales, sino generar una corriente de cambio y acciones concretas respecto a la superación del hambre y al tema de la pobreza. Por ello, nosotros aquí en el Congreso hemos creado una comisión multipartidaria, un frente parlamentario. No, hemos tenido la oportunidad de participar ya en un evento a nivel internacional en el que logramos justamente que se designe a Perú como sede del sexto foro. Vamos a participar en una serie de reuniones adicionales en el que nos están permitiendo crear una agenda que vamos a comenzar a trabajar y ya estamos trabajando. Justamente en esa línea hemos propuesto ya semanas atrás a la mesa directiva del Congreso una serie de aspectos que deben comenzar a abordarse respecto al tema de lo que tiene que ver con el hambre. ¿No? Es, por ejemplo, la agenda temática que hemos propuesto, que esperemos se pueda discutir las próximas semanas, en el que está la Ley de Seguridad Alimentaria, ¿no? Que ya había sido aprobada en un inicio, pero finalmente ha vuelto a replantearse por un tema básicamente legalista. Está la Ley de Agricultura Familiar y está una serie de normas que esperemos poder abordarlos, y para ello estamos contando en este Frente Parlamentario Perú con congresistas de casi todas las bancadas. Tenemos al presidente de la Comisión Agraria, William Monterola, al presidente de Inclusión Social, Willer Ruiz, al congresista Diego de Sima, a la congresista Marisol Espinosa, a la congresista Coari, al congresista Becerril y otros más, que son miembros de este frente y que hay un entusiasmo por generar desde el Congreso, no repito, una serie de aspectos legislativos y leyes, pero sobre todo crear y generar una corriente y una agenda que afrontemos todos en el futuro, ¿no? En materia legislativa mencionó el proyecto de ley sobre seguridad alimentaria. Me gustaría que fuese un poco más específico sobre lo que aborda este proyecto de ley. Bueno, creo que no solo en el Perú, sino en el mundo, ya
la necesidad de poder legislar y regular todo el tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que en realidad es un derecho que debemos de afrontar e inclusive en muchos países, como en este caso de Ecuador, por ejemplo, y existe esta ley y va más allá porque hablamos de soberanía, ¿no? El derecho a la alimentación es un derecho que tenemos todos las personas en sí, y los gobiernos estamos obligados a legislar para garantizar, ¿no?, tanto la accesibilidad como la participación en esta alimentación. Y lo otro, esto significa luchar directamente contra el tema del hambre y la pobreza, ¿no? En ese sentido, esta ley no solo va a generar el hambre, sino generar también en las familias, sobre todo a nivel de las comunidades, de las regiones, ¿no?, la posibilidad de poder crear y generar sus propios productos, ir sobre el tema también de cambio climático. Entonces es una ley muy necesaria que esperemos en los próximos plenos podamos aprobarla, ¿no? Esto, repito, va de la mano con otras leyes más que tenemos que ir implementando para poder lograr que el Perú también esté ya al nivel de otros países que han logrado ya aprobar leyes agresivas porque están pensando en el futuro, ¿no? Yo creo que hoy día, es claro, también hay que decirlo, hay una serie de intereses, hay una serie de instituciones que tienen de alguna manera una visión distinta, pero que creemos que el tema del hambre es un tema que tenemos que abordar de una manera total, y desde el Congreso, justamente con estas leyes que deben aprobarse, esperemos lo más pronto posible, podamos ir avanzando respecto a esta legislación, ¿no? Justamente lo que mencionaba, algunos intereses distintos, algunos intereses que incluso podrían ir en contra de las iniciativas que existen en este momento para paliar el problema del hambre, es que también el Frente tiene una función fiscalizadora, una función que permita que se controle de mejor manera los recursos que ya están destinados o que se van a destinar para empezar a atacar este problema. Bueno, en la labor parlamentaria el tema de fiscalización es fundamental, ¿no? Hoy día el Estado, los gobiernos invierten miles de millones en programas, en proyectos, en inversión que tiene que ver con atención, sobre todo al tema de reducción de la pobreza, generación de inversión en infraestructura, en mejoramiento, en calidad de vida. Lo que tenemos que hacer es que esos recursos se inviertan adecuadamente y que tengan no solo la sostenibilidad, sino sobre todo los efectos, que haya realmente una reducción en sí. Y eso es parte de lo que tenemos que trabajar y venimos trabajando justamente desde las comisiones especializadas que acá en el Congreso existen, y que es lo que finalmente se va realizando a nivel de casi todos los parlamentos, ¿no? Tener un nivel de participación, de legislación, pero sobre todo de fiscalización.